Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en una entrevista con sentido educativo. Me da muchísimo gusto que estén por aquí. Ayúdenos compartiendo los videos, suscribiéndose al canal. Siempre estaremos atentos a sus comentarios para poder leer y estar retroalimentando con las personas que vamos entrevistando. Así que bueno, pues muchas gracias por estar al pendientes. En esta ocasión me emociona mucho que podemos abordar un tema que va a ser de mucho interés para adultos, porque es una de las áreas en donde de pronto nos quedamos desconectados con respecto a la velocidad que llevan los jóvenes. Y es algo que, si recordarán en una entrevista, el hermano Rodolfo Vivanco por ahí nos dejó como reto aprender más de inteligencia artificial. Entonces hoy la idea es hablar de eso, de inteligencia artificial, y para eso le agradezco mucho que me acompañe al maestro Rocco Casillas, que tiene un perfil bastante amplio. Ya ahora nos va a empezar a platicar, pero bueno, pues empezamos por agradecerte mucho, Rocco. Muchísimas gracias Gracias. por aceptar la invitación, por estar y por ayudarnos a entender este tema de inteligencia artificial que pues para muchos de nosotros puede ser intimidante, puede ser confuso, puede tener muchas aristas, pero pues la idea de hoy es que platiquemos. Muchas Con gracias por gusto. estar aquí. No, gracias por el espacio y pues vamos a darle a platicar de esto. Ajá. Pero primero hablemos de ti. Venga. ¿Quién Ajá. es, quién es Rocco? Quiero como poner así un poquito. Tuve el gusto de conocerte más justamente por el lado de inteligencia artificial, por una plataforma que por allí tú manejas y promueves, pero más allá de eso, ¿quién ¿Qué eres? hay? Ujú. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Qué estudiaste? Etcétera. ¿Quién es Claro. Rocco? Mira, es básicamente como tener muchas personalidades en un mismo lugar, porque si bien la razón por la que nos hemos conocido es por este asunto de la inteligencia artificial aplicada a la educación, hay muchos procesos previos de mi vida que de hecho parecen un poco desconectados, pero todo ha contribuido al lugar en donde estoy actualmente y a lo que hago día con día. Es muy extraño ver el camino ya con perspectiva de cómo todas estas cosas se han interconectado. ¿Y por qué lo digo así? Porque pues en realidad yo estudié letras inglesas, ¿no? Yo de ahí, después de estudiar letras inglesas, estudié una maestría en gestión cultural y todo esto porque siempre fui muy, digamos, muy enfocado en la cuestión artística y en crear cosas. Y una de estas cosas que yo creo es música, ¿no? Entonces, paralelo a mis estudios universitarios de posgrado, yo estudié música desde los 15 años y bueno, he estado como en ese mundo súper metido. Después de estudiar esta maestría, me especialicé en enseñanza del idioma y me metí de lleno a la docencia, ¿no? Yo prácticamente llevo 10 años, poquito más de 10 años ya dando clases desde nivel secundaria hasta universidad de inglés, luego como materias específicas de inglés como language arts, luego literatura y obviamente también música y apreciación artística. Entonces, digamos, eso me ha dado pues mucha perspectiva de lo que es la vida y lo que es, digamos, uno pensaría que la vida de un profesor no es tan emocionante como la vida de un músico, pero no, francamente, cuando encuentras en la enseñanza, digamos, un sentido y te gusta, yo lo que me he dado cuenta es que cuando das una buena clase, sientes la misma satisfacción y la misma energía que cuando das un buen concierto. Entonces, encontrar ese balance, un poco de repente ser como Batman, que de día soy profe y de noche soy músico y cosas así, eso fue una de las como dicotomías que estuve manejando en mi vida constantemente. Y de repente esto me llevó de manera muy particular a la fase de mi vida en la que estoy actualmente metido en tecnologías de la educación y en inteligencia artificial, que digamos es un vuelco inesperado de cosas que hace 10 años no me hubiera imaginado estar pues metiéndome en esto tan duro, pero bueno, ese es el camino recorrido hasta acá. Antes de entrar a ese tema, me gustaría aprovechar esto que dices porque pienso en todos estos chavos que quizás están en la prepa y están con esta duda de qué estudio, debo estudiar o no. Y muchas veces están con este paradigma de creer que porque estudié algo ya me estoy firmando mi sentencia de que así eso me voy a dedicar. Y por esto que dices, pues eres un buen ejemplo de cómo muchas cosas se pueden conectar. ¿Tú cómo lo lees? Bueno, esto me remite a mis grupos que yo di en preparatoria, que yo ya para ese momento obviamente ya había hecho mi maestría y estas cosas, y me acordaba de la angustia que yo sentía a mis 18 años de, es que quiero ser comunicólogo, psicólogo, músico o estudiar letras inglesas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer y qué va a ser de mi vida, ¿no? Y lo que yo siempre le digo a mis alumnos de esa edad y a los papás de ellos es, estás muy chavo para decidir 100% qué vas a hacer con el resto de tu vida. O sea, a los 18 años no tenemos la madurez psicológica, la experiencia de vida para
tomar una decisión así de grande, pero genera mucha angustia porque hay esa expectativa que me parece un poco irracional ciertamente, ¿no? Entonces yo lo que les digo es, tú estudia algo que te guste, a lo mejor no te enloquece, pero estudia algo, porque cuando ya te caiga el 20 de qué quieres hacer en la vida, si ya tienes un título, te va a ayudar muchísimo, aunque de repente tu título ya no sea específicamente para lo que estudiaste, aprovechar ese tiempo de los 18 hasta los 23 que te puede llevar a hacer como una carrera, en lo que le encuentras la onda a la vida, va a ser muy útil, porque ya vas a tener una licenciatura bajo el brazo y eso te va a traer a muchas puertas, ¿no? Y en mi caso, yo siempre les ponía el ejemplo, yo le entendí a lo que quería hacer a los 25 años, ¿sabes? El resto del tiempo no fue tiempo perdido para nada, solamente fue un tiempo de conocerme, de desarrollarme, de conocer gente y distintos contextos y pues hay un dicho que recientemente agregué a mi como diccionario personal de dichos que es andando la carreta se acomodan los aguacates, ¿no? O sea, a veces no tienes la certidumbre de qué va a pasar cuando das el paso uno, pero solito las cosas se dan. Entonces, pues a los estudiantes que están en el momento de transición a la universidad y que sienten esta angustia de qué van a estudiar, agarren algo y no se preocupen, solo empiecenlo a hacer, busquen algo que resuene con ellos. Y a los papás, no les pongan tanta presión a los chavos en ese momento de la vida. Están cambiando muchas cosas y es bueno tener una expectativa de estructura y de desarrollo profesional, pero también hay que recordar que es un proceso largo el de repente hallarse uno mismo y sentirse satisfecho en la dirección que estamos haciendo. Entonces también creo que es sí un trabajo de los estudiantes, pero también es un trabajo de los papás, de entender que el proceso no va a ser inmediato y que un poco a lo mejor se acuerden cómo fue el proceso de ellos. Obviamente hay generaciones de distancia, 20, 30 años de distancia entre papás, hijos, hasta más, ¿no? Entonces pueden cambiar los factores, pero al final, ahorita pasan muchas cosas en los procesos de adolescencia y de adultez joven, como para agregarle el estrés de estás definiendo el resto de tu vida en este momento. Entonces, pues es eso, es entender que todo va a encontrar un camino, solamente hay que seguir andando, no paralizarnos, ¿no? Y seguir andando y se va a llegar a un lugar bueno. Quiero aprovechar esta óptica que le estás poniendo para irme un poquito más para atrás, no nada más pensar en los chavos de prepa, universidad o de universidad, sino un poco más para atrás. Esta pregunta de un chavo de secundaria, de un niño, Ujú. etcétera, de ¿para qué me va a servir la escuela? Y es un cuestionamiento como muy común. Claro. Y si le quitamos esta idea de para tener un título, desde tu óptica, como docente y como persona que está dedicada a varias cosas, ¿para qué sirve la escuela? Bueno, es que, bueno, hay muchas cosas. Hay un factor social que es fundamental y eso es creo que la razón por la que siguen existiendo las escuelas. En el sentido de que si bien la educación personal uno a uno incluso ha demostrado tener una eficiencia más alta que la educación grupal, ¿no? Que digamos, em, cuando un estudiante tiene un problema para aprender algo, pues ¿qué es lo que se recurre? A un profesor particular que atienda sus necesidades específicas a su ritmo y eso normalmente saca adelante a cualquier persona, ¿no? A mí me sacó adelante, yo era muy malo para el inglés, o sea, yo tomé clases de regularización en primaria y el tener un profesor uno a uno con el que además conecté, el querido teacher Albert, que espero que esté en esta dimensión todavía y si no, le deseo lo mejor, él me ayudó a crecer en el inglés porque además conecté con él por su gusto del espacio exterior y a mí me encanta la ciencia ficción y esas cosas, entonces era padrísimo hablar con él y pues eso fue la primera piedra que desencadenó cosas como llegar a estudiar letras inglesas y meterme en el mundo del inglés a full y yo dar clases y esperar tener este impacto que tuvo el teacher Albert conmigo en esto, ¿no? Pero bueno, esa es una relación uno a uno que tienes con un profesor, pero la escuela es un espacio social en donde tienes la posibilidad de conectar con estudiantes, con personas que a lo mejor no son de tu exacta edad, sino tantito mayor, menor, y desarrollar habilidades sociales como la tolerancia, como la empatía, y pues es fundamental ese proceso social, que creo que es el valor más fuerte que una educación, como estamos acostumbrados a tener hoy en día en colegios así, es el valor más fuerte que hay. Pero esta parte de qué onda con el conocimiento y la pregunta que me hacías, ¿de qué me va a servir la escuela? Es algo que a todos los profes yo creo que nos han preguntado en algún momento. Yo, dentro de las cosas de lo que he enseñado en inglés específicamente, es vamos a hacer análisis gramatical de oraciones, ¿no? Tenemos un texto y vamos a buscarle adjetivos, vamos a buscarle objeto directo, bla, bla, bla. Y la pregunta era, ¿y esto para qué me sirve en la vida? Y las primeras veces que me lo preguntaban,
pues yo también decía, no sé cómo responder esto, ¿no? Solo sé que hay una muy buena razón, pero todavía no sé cuál. Y yo mismo la preguntaba en su momento, ¿no? Yo en su momento fui un estudiante como muy reacio a acercarme a cuestiones teóricas. En la música, por ejemplo, la teoría musical no es algo que yo haya aceptado hasta hace relativamente poco. Pero bueno, el punto es que después de yo reflexionar, ¿por qué le estoy enseñando análisis gramatical a mis estudiantes? Me di cuenta que hay un proceso ahí de lectura cuidadosa, de enfocar atención, que es un ejercicio fundamental para tener un nivel de lectura, de comprensión lectora muchísimo más allá de lo funcional. Es una habilidad que de repente te puede servir cuando te ponen un contrato enfrente y tienes que leer el contrato y todos los puntos y entender cuál es la relación exacta entre las oraciones, pero eso es una cosa que si no te has ejercitado a hacerlo, no lo vas a poder hacer, ¿no? No lo vas a poder efectuar de una manera funcional. Entonces, empecé a intentar encontrar una forma de cómo explicarles a los estudiantes que esto era un entrenamiento, o sea, es como si estuvieran haciendo ejercicio en la mente para poder hacer otras acciones que a lo mejor no son exactamente análisis gramatical. Entonces me cayó el 20 que el mejor ejemplo es, ahorita estamos aquí en un gimnasio y ver a los estudiantes entrenando básquetbol y los ves haciendo lagartijas. Y yo nunca me he enterado de nadie, a lo mejor algún profesor o profesora de educación física me va a corregir, que les digan, es que, ¿por qué hacemos lagartijas? ¿Sabes? O sea, yo no soy una lagartija, yo no voy caminando como lagartija en el mundo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo creo que nunca le han reclamado eso a mí nunca se me ocurrió reclamarle eso a un entrenador. Y es que haces la lagartija no para moverte como la lagartija, ¿no? Una lagartija lo que hace es fortalecer tus hombros, tus brazos, tu core, ¿no? Todo esto para que seas mejor basquetbolista, para que seas mejor nadador, para que tengas una mejor postura. Entonces, no hay que perder de vista que aunque hagas un ejercicio, no, su aplicación exacta e inmediata no es el fin, sino lo que construye dentro de ti como procesos aledaños, en este caso fortalecer el cuerpo. Y creo que dentro de todas las materias de un colegio hay ese proceso, solo que a veces se nos olvida comunicarlo a los profesores, hacer partícipes de esta responsabilidad a los estudiantes. Hay gente que subestima mucho a los estudiantes, incluso desde primaria, así, porque dicen, bueno, es que no lo van a entender en este momento. Y no, son gente sumamente sensible e inteligente los estudiantes. Y si tú les explicas claramente el porqué de las cosas, lo van a entender y lo van a empezar a aplicar. Y entonces, cuando empecé yo a explicarle a mis estudiantes, bueno, es que yo te estoy haciendo practicar hacer lagartijas para que después puedas hacer, digamos, cosas mucho más avanzadas en términos de comprensión lectora, de conceptualización, de orden de ideas. En ese momento se dieron cuenta de que yo les estaba haciendo sufrir, pero no era nada más por un acto como de sadismo de mi parte, ¿no? Era parte de su entrenamiento, es un gimnasio de la mente la escuela. Entonces, eh, yo creo que ese es el fin de la escuela y el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Sumado a la cuestión social que ya dije de la escuela en el formato como más tradicional. Una necesidad que ha habido siempre en educación justamente es ir encontrando la forma de llevar a los jóvenes al conocimiento, etcétera, y de pronto, bueno, van cambiando los tiempos y empiezan a desarrollarse tecnologías diferentes para usarlas como medio de estudio. ¿Cómo fuiste entrando en contacto ya con las tecnologías, ya desde este lado de docente? Bueno, desde el lado docente yo siempre fui muy curioso, ¿no? Y siempre llegaba con mi coordinador y así como de, ay, hola, encontré esta aplicación padrísima que se llama No Reading, por ejemplo, fue la primera que exploré, que era para ayudar a los estudiantes a hacer ensayos y así. Y pues a veces me hacían caso, a veces no, pero cuando me hacían caso era muy emocionante porque era como de, por fin puedo tener acceso a todo, a ver todo esto, a ver, puedo hacer esto, no puedo hacer esto y utilizarlo en clase. Entonces siempre traje, em, pues busqué encontrar herramientas que no solo hicieran mi trabajo más fácil y eficiente, sino que fuera más relevante para los estudiantes, ¿no? Más relevante, más estimulante para los grupos en los que di clases. Y pues digo, hubo contextos en donde era más fácil lograr esto, otros en los que no era tan sencillo, no sé, el contexto, por ejemplo, yo di muchas clases en la UAM, muchos años en la UAM más bien, clases de inglés y obviamente no era un contexto que fuera tan sencillo para la implementación de tecnologías, pero siempre es cosa de buscarle. A veces ni siquiera es tecnología digital, es tecnología de buscar un libro. Al final los libros son tecnología también. Mm. Solamente que ahorita pensamos en tecnología y pensamos en robots, ¿no? Pero diferentes metodologías, diferentes usos de la información y todo eso son también tecnologías aplicadas desde otra perspectiva. Entonces, tratar de buscar algo que pueda ser funcional para los estudiantes
pues siempre fue algo que me gustara y que fuera funcional también para mí. Pero mi llegada a este asunto de la inteligencia artificial es totalmente extraña y toda esta historia de que soy músico y letras inglesas y que yo no, o sea, uno pensaría cómo se va a conectar eso con la inteligencia artificial, llega de una manera muy fortuita. Dentro de los procesos que yo hice y que he estado haciendo con mi música, es un proyecto que se llama El Monstruo Son los Otros, que es un proyecto que me he invertido más de 10 años de mi vida en él. Y curiosamente, pues he sacado como 5 discos con ese proyecto y de esos 5 discos, 4 los grabó un tal Daniel Salazar, ¿no? Que ingeniero en audio del SAE y todo, y que de repente, cuando teníamos las sesiones de mezcla, de postproducción del disco, como que platicábamos, ¿no? Y él me decía, oye, yo sé que tú das clases, ¿qué onda? Estoy haciendo un proyecto en donde quiero empezar a dar clases vía WhatsApp. ¿Me ayudas a diseñar un programa de inglés para enseñar en microlecciones en WhatsApp? Dije, sí, claro. Y entonces de repente, pues, no sé, teníamos sesiones de postproducción de alguno de mis discos y de repente era como, mira, sí, te echo la mano, ya te hice un programa, una unidad para ver el presente simple y son mensajitos de WhatsApp y bla, 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 ¿no? Entonces poco a poco me iba compartiendo que él tenía una visión de la tecnología aplicada a la educación muy disruptiva, ¿no? Que decía, a ver, es que cómo le hacemos para empezar a eficientar la enseñanza desde otras perspectivas, aprovechando pues los cambios en los mismos como flujos de consumo de información que tienen los estudiantes hoy en día, ¿no? Que están acostumbrados a microcontenidos como TikTok, como WhatsApp. Bueno, WhatsApp no lo usan luego tanto, pero Instagram y este tipo de cosas. Entonces empezamos a tener conversaciones en torno a ello. Y un día, después de como un par de años de tener estas interacciones, me dice, oye, fíjate que ya logré echar a andar un proyecto con un colegio, es de inteligencia artificial, y pues me gustaría involucrarte, porque pues tú tienes esta experiencia como docente, creo que hemos trabajado muy bien, después de hacer 4 discos juntos, pues ya conocemos muy bien nuestros flujos de trabajo, ¿no? Entonces le dije, pues va, entonces entré a Cerebro, que es la empresa que generó Daniel en un inicio, y me llamó a mí para entrar a la misión, y me dijo, bueno, a ver, esta, ¿qué ubicas los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT? Le dije, sí, pues sí los topo porque un día llegué a dar clases y todo el mundo escribía perfecto, ¿no? O sea, de repente llegué y dije, wow, mis estudiantes por fin aprendieron a utilizar el punto y coma, ¿no? Ya merezco un aumento, ¿no? Y pues no, más bien era ChatGPT ahí, a todos los profes nos agarró en curva. Los alumnos siempre descubren cosas mucho antes que nosotros, entonces, pues sí le dije, pues sí, topo esto. Y dice, ok, quiero enseñarte un poco más a profundidad qué creo que se puede hacer con esto, ¿no? Entonces ahí fue que empezamos a estudiar qué onda con la inteligencia artificial generativa, este tipo específico de IA, y empezó el camino, ¿no? A que me ha llevado hasta este punto por acá. Y como ves, es un asunto como muy azaroso, ¿no? Como, pues es que yo en algún momento decidí hacer una banda y esa banda necesitó grabar un disco y grabé ese disco con una persona que además de ser ingeniero en audio, de repente se empezó a clavar durísimo en tecnología aplicada a la educación y en inteligencia artificial. Entonces, son estos caminos fortuitos, ¿no? Los aguacates se acomodaron de alguna forma, ¿no? Volviendo a ese refrán que dije. Entonces, así es como empieza mi llegada a esta tecnología y que me empiezo pues, a ver todo lo que nos puede aportar y empezar a entender un poco más allá del hype y de la especulación que hay en torno a esta tecnología, qué realmente puede hacer para el mundo y específicamente para el contexto educativo. Antes de entrarle como tal al tema de inteligencia para que me ayudes a entender qué es, qué alcances tiene, hacia dónde va, me gustaría como no soltar esta idea que comentas de, de las tecnologías que finalmente van cambiando, pero un libro puede ser considerado tecnología. Y me parece que de pronto todas estas tecnologías, hablando específicamente de plataformas y de todas estas cosas que están al alcance de los profes, ha sido abrumador, ¿no? De pronto llegar Es. y no supimos ni cómo nos llegó, ya tenemos cientos de opciones y ha sido muy difícil. Y yo he notado varias cosas que pueden caer incluso en vicios de profes, ¿no? Encontrar aquello que haga mi trabajo y entonces yo ya me ahorro algunas cosas. Pero por otro lado también está como el gran apoyo o el gran debate de saber, por ejemplo, qué es mejor comprar un libro o que usen un iPad, todas estas cosas. ¿Cómo va por allí? O sea, ¿qué hace un profesor ante este mundo tan abrumador de plataformas y de una tras otra y tras otra? Sí, justo es lo que nosotros llamamos plataformitis, Sí. ¿no? Que, digamos, creo que esto es algo que se detonó
a raíz de la pandemia. Ya venía desde antes que tenías tu LMS, que es tu sistema de gestión escolar, pero eso como que en realidad ya estaba muy estandarizado antes y de repente tenías alguna plataforma que hacía X cosa, ¿no? Pero con la llegada de la pandemia y ante la enorme angustia de todos de qué hacemos ahora que no podemos dar clases como siempre, se abrió todo un panorama de aplicaciones digitales, muchas muy buenas, otras como que se subieron al tren de estas cosas y que, pues, digamos, no siento que han tenido tanto impacto, pero el asunto es que cuando empezamos a volver a las aulas, pues empezamos a encontrar que no solo tenemos todavía las plataformas como encima de que empezamos a agarrar desde la pandemia, sino que tenemos ya la interacción cara a cara que debe ser un punto de énfasis, creo yo, en la educación personal y en vivo y en directo, ¿no? Entonces, sin duda creo que es un vestigio de la pandemia, creo que es parte de las cosas que van sorteando las escuelas con el tiempo, identificando qué cosas sí usan y qué cosas no. Y pues son ciclos, o sea, hay ciclos de efusividad y luego hay ciclos como como de más conservadurismo en términos de, bueno, a lo mejor no requiero esto, lo voy a empezar a eliminar. Entonces creo que es un proceso muy natural el que están siguiendo muchos colegios de repensar qué plataformas están utilizando, si realmente necesitan todas esas plataformas o solo algunas, y creo que es muy sano. Y creo que pasa lo mismo con las iPads y con las tablets en general. Las tablets llegan como pues como un efecto secundario de que hoy en día los smartphones y las iPads son elementos, herramientas de trabajo fundamentales y darle a los estudiantes digamos, un aprendizaje basado en ello era una premisa pues para prepararlos para el futuro, ¿no? Y creo que es una premisa válida, pero también siento que en efecto hay un elemento relacionado a la tecnología que también es un elemento publicitario, que es un elemento, um, digamos, que denota innovación, y es cierto, muestra innovación, pero toda herramienta depende de su usuario, ¿no? Así tengas el iPad 3000, así tengas la IA más cañona de todas, así tengas la plataforma ideal, si tú no tienes un ciclo de uso como usuario, como grupo de trabajo, que fomente un uso pertinente e inteligente de eso, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, eh, creo que es un trabajo de análisis crítico que tiene que hacer cada comunidad educativa de realmente si lo que se está utilizando ahorita representa algo que nosotros queremos utilizar como para canalizar nuestra relación con los estudiantes en términos del conocimiento. Entonces, ¿qué pueden hacer los profes? Bueno, comentar con coordinaciones, con direcciones, proyectos, propuestas de encontré esto o esto siento que no me funciona y a lo mejor no me funciona y no lo quiero hacer, es no me funciona. ¿Qué están pensando ustedes que podemos hacer con esto para poder alinear expectativas y alinear, digamos, aplicaciones de una tecnología? Porque a veces me he dado cuenta que hay muchos problemas de comunicación, que hay una idea muy clara de lo que se quiere hacer a nivel institucional, pero a nivel profesores luego no tienen claro de, bueno, ¿y por qué está esta aplicación haciendo cierta cosa? Entonces, creo que por un lado es comunicar claramente, como profesores buscar opciones, proponer alternativas, y yo creo que también a nivel como gestión de las escuelas es escuchar a los profesores, porque hay profesores muy propositivos. Siempre hay un grupo de profes muy activos, muy curiosos, y yo creo que ellos están en la trinchera. Yo estuve en la trinchera también, y yo tenía una visión que, digamos, era con la mejor intención de comunicar mejor con los estudiantes. Y pues yo creo que es un proceso de análisis, no nada más comprar por comprar o no nada más tener por tener y saber que la tecnología es una herramienta y que tienes que pues utilizarla y entre mejor usuario seas, mejor va a funcionar esto. Y toda cuestión de las iPads, de que si los chicos o iPad o libro, pues mira, al final a nivel macro, si lees un libro, no importa si es en iPad o si es en libro, estás leyendo un libro, no estás leyendo microlecciones o mapas mentales, o sea, al final es un medio, ¿no? La única cosa que a mí en particular no me encanta de las iPads es que ya están en las iPads todo el día los chicos, ¿no? O sea, y es como muy común que ves sobre todo niños pequeños en el iPad, así que hasta tiene como su armadura para que no lo rompan, y en el caso de los adolescentes sí es el celular, ¿no? Entonces,
agregar a ese espacio de pantalla un espacio adicional como por default en el espacio escolar, a mí no me encanta, pero también soy yo. O sea, porque yo sí creo Ujú. en que debe haber una desconexión con la tecnología en algunos procesos. Entonces, hay, depende mucho de lo que quiera hacer cada comunidad educativa y creo que todas las respuestas son correctas siempre y cuando surjan del análisis y de un verdadero proceso crítico de entender qué vamos a hacer con esa herramienta. Nada más como para cerrar el círculo en esto, porque mencionas varias cosas, pero pienso en las familias, papá o mamá que de pronto quieren escoger una escuela para sus hijos y es muy fácil caer en este discurso publicitario de marketing, ¿no? Donde desde el recorrido le dicen, aquí todos nuestros hijos usan tabletas, aquí todos nuestros Ajá, alumnos usan tabletas, todos utilizan computadoras y el papá quizás se va con esa idea de que es una escuela más moderna y no toma en cuenta la importancia del mediador, ¿no? Entre el alumno y la tecnología. ¿Qué claro. recomendarías a un papá que está en esto, pensando escoger la escuela y a dónde sí, a dónde no? Sin duda, apreciar la tecnología, pero no darle tanto valor. O sea, no ponerlo como un diferenciador, porque no van a ser, créanme que los chicos no van a ser como analfabetas digitales si en su escuela no hay iPads o computadoras o todo eso, porque no, o sea, ellos ya nacieron en un contexto en donde van a poder aprender a hacer muchas cosas. Entonces, no va a haber una cuestión ahí. Yo creo que es acercarse y hablar con familias que hayan salido de ahí y a lo mejor, pues, muestrear un poco familias que estén dentro del colegio y gente graduada de ahí, ¿no? O sea, incluso estudiantes, no sé, si están buscando una primaria, hablar con estudiantes de secundaria, oye, ¿cómo sientes que te ha ido después de haber estudiado en la primaria, en este lado? Y lo mismo en otros niveles, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde empiezas a ver los frutos de la educación, que la educación tiene esta cosa que es muy lenta. Es algo que, pues es una semilla que crece. Y entonces, cuando estás en el proceso tan de cerca, no notas el cambio. Pero es hasta que pasan los años que de repente dices, órales, es que ahí hay algo por ejemplo, a mí, yo siempre estudié en escuelas activas, en escuelas como muy, muy alternativas, se nota, este, y el, y el punto es que ahí nos hacían hacer presentaciones, exposiciones todo el tiempo, exposiciones, exposiciones, y era bastante pesado, y a mí me daba mucho miedo y me generaba mucha angustia. Pero ya después de 20 años, le digo, órale, es que si yo no hubiera hecho ese acercamiento que hoy en día es común, pero en ese momento no era más novedoso, cosas así, digo, órale, es que hoy literalmente muchas de las cosas que hago son exposiciones, solamente es en otro nivel. Entonces, ya después del paso de los años, digo, qué valioso fue ese proceso a mis 7 años de hacer estas cosas. Entonces, sí es una tarea mucho más profunda que solo ver el paseo por las instalaciones y ver el espectacular de tenemos tres Ujú. mil robots, ¿no? Es una cuestión de investigación y de muestrear las experiencias que han tenido pues egresados o personas que están ahí para que te digan, ¿sabes qué? Es que esto me gusta mucho, he aprendido a hacer esto o aprendí a hacer estas cuestiones. Entonces, para mí ese es el nivel, es la experiencia de la educación más allá de las herramientas que estén ahí y eso pues te va a dar muchos puntos de comparación, desde la calidad académica hasta la misma gestión emocional y social que se haga en el colegio, y eso es muy importante. Entonces, yo diría eso es lo que habla más profundamente pues de la personalidad de una institución, desde mi perspectiva, obviamente. Decías ahora que quizás los chavos no van a ser analfabetas digitales, pero también no necesariamente van a tener muchas competencias digitales solamente con saber subir un video a TikTok, ¿no? Ujú. ¿Qué sería hoy? O sea, hoy ¿qué tendría que aprender un joven en lo digital? Yo lo diría, volviendo al ejemplo de las lagartijas, no tanto porque sea algo que les vaya a generar este, un impacto inmediato, sino porque es parte del desarrollo del cerebro. O sea, yo creo que es fundamental ejercitar el pensamiento crítico y eso se ejercita, o sea, por ejemplo, la materia de lógica, que es como de bachillerato, eh, es muy importante, es difícil, es muy difícil, pero te ayuda a Ujú. analizar cosas. Entonces, a lo mejor hay cosas de lógica que se pueden aprender incluso desde mucho antes, sin tener que meterte a cuestiones más densas como ya la lógica formal y esas cosas. Yo creo que eso es algo fundamental. Yo creo que sí hay un rol muy importante en la literatura, que
volviendo al contexto como en el que estamos, se ve la literatura como un pasatiempo, como una cuestión que está muy padre y te vuelve muy culto, pero es más bien como una cuestión estética y no. La literatura te permite tener un entendimiento muy profundo de las emociones, te permite articular cosas que hay veces que lees un libro y dices, wow, siempre he sentido esto, pero nunca había encontrado las palabras para decirlo. Entonces te permite generar una mejor relación con el lenguaje y nosotros somos lenguaje, ¿no? Y no por esto quiero decir que una persona que no sepa leer y que no sepa escribir o que no lea muchos libros es una persona que es tonta o emocionalmente disfuncional para nada. Eh, Hay gente muy sabia que nunca ha tenido, digamos, acceso o interés de entrar a estudiar literatura y estas cuestiones, pero si hay algo que es un gran vehículo de la mente y un gran desarrollador de nuestras facultades cognitivas y emocionales, ¿no? Lo mismo la música. Es que hay muchas cosas que no figuran tanto cuando dices, educación, tenemos matemáticas, tenemos ciencias, así. Y si yo te dijera, ves que tenemos un programa de música excelente, sería como, pues qué padre, ¿no? Pero no, ahí hay un gran poder, porque es una vez más un desarrollo emocional. El simple hecho de tocar con alguien más te fuerza a ser empático, te fuerza a establecer una conexión más allá de lo lingüístico con otra persona y eso te vuelve mucho más consciente de tu entorno y de tu ambiente y de las otras personas. Entonces, eh, sí creo que una formación consciente en artes y humanidades es fundamental, aunado a matemáticas, aunado a lógicas, que creo que ya las cosas están ahí. Creo que siempre ha existido un programa más o menos conciso de lo que se debe aprender en la escuela, solamente es el enfoque que se le da, pero yo sí le pondría un pequeño boost a estas cosas como pues, o sea, estudiar filosofía, más allá de pensar que la filosofía es estar filosofando en la vida, ¿no? Y así, es tener capacidades analíticas eh, que van más allá de lo que uno puede lograr si no se pone a hacer lagartijas de la mente, ¿no? Entonces, yo diría que va un poco por ahí. O sea, siento que no es una respuesta tan precisa porque no hay receta mágica, solo es lo que ya hay más profundo. Y como dices, a lo mejor las aptitudes digitales no es saber subir un video de TikTok, pero sí creo que, por ejemplo, programación es una de las cosas que tenemos que... Para mí me hubiera gustado aprender programación. Bueno, lo digo ahorita, a lo mejor lo hubiera odiado, ¿no? Pero programación está ligado a lógica. O sea, la lógica es la raíz de la programación. Por ejemplo, a mí, una de las cosas ahorita con la inteligencia artificial, una de las cosas que se utilizan son los prompts, ¿no? Que es las instrucciones que das a ChatGPT, Gemini y estas plataformas, ¿no? Pero los prompts son lenguaje natural, tú le pides algo y mi habilidad como alguien que ha estudiado literatura, como alguien que ha enseñado el idioma en inglés y todo eso, me permite tener un nivel de análisis muchísimo más preciso de cómo hacer instrucciones para inteligencia artificial que muchas otras personas que a lo mejor no lo han practicado tanto o incluso para analizar la calidad de las respuestas que da la inteligencia artificial. Entonces ahí vemos cómo la literatura de repente impacta ya en este otro mundo, ¿no? Entonces, pues eso, creo que sí la programación es algo que es importante entender, pero la programación está teniendo un cambio muy fuerte a raíz de la inteligencia artificial también. Eh, pero aprender a leer con cuidado algo, aprender a abrir los sentidos y aprender a escuchar a los demás es algo que se logra desde muchos lugares, pero es fundamental desarrollarlo. Me está resultando bien interesante, ¿no? Las diferentes cosas que estás comentando, pero bueno, para que no se pierda esta oportunidad de tenerte aquí y me gustaría mucho empezar a tocar este tema de inteligencia artificial. Así, pensemos en el que nunca ha abierto una aplicación que utilice inteligencia artificial o el que a lo mejor está en su casa y nada más alcanza a escuchar esto de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ok, bueno, para empezar, la inteligencia artificial no es nueva. O sea, es una cosa que lleva 70 años en el imaginario humano, ¿no? Y de hecho mucho tiempo antes, ¿no? Tenemos los autómatas de Da Vinci, ¿no? Que eran robots que podían operar cosas como similares a los humanos. Y es algo que siempre ha estado por ahí, pero por ahí de los años 50, con el desarrollo de la computación moderna, eh, pues empieza a surgir la pregunta, a ver, acabo de hacer una calculadora y puede hacer cálculos muy complejos, más complejos que un humano. ¿Será que en algún momento puede hacer que una computadora piense como humano? ¿Será que puede hacer
que una computadora sea igual de inteligente o más que un humano en general, ¿no? Y eso es básicamente la inteligencia artificial, es pensar en una inteligencia sintética, en algo que no es humano, que no es orgánico y que puede tener capacidades similares o superiores a un humano, ¿no? Entonces ese es como eh, el panorama general. Ahora, la inteligencia artificial que tenemos actualmente solo es un tipo, es la inteligencia artificial generativa, específicamente de los grandes modelos de lenguaje o LLMS. Hay muchos otros tipos de inteligencia artificial. El famoso algoritmo, ¿no? Esto de, ay, es que me metí a YouTube y de repente vi un video de X cosa y ya me salen 700 videos de eso es un algoritmo que analiza tus patrones de uso y dice, a este usuario que vio esto seguro le va a interesar esto otro. Entonces son cosas que me decías, bueno, si alguien nunca la ha utilizado, no es que todos la hemos utilizado de alguna forma, solo inconscientemente o sin reconocer que ahí hay mecanismos de inteligencia artificial. Pero esta nueva inteligencia artificial que estamos en este boom que empezó hace más o menos 3 años, bueno, eso va a ser específicamente la IA generativa de los grandes modelos de lenguaje. Y para como especificar un poco más qué estamos haciendo ahí lo que pasa es que se encontró una forma de agarrar el contenido público del Internet, dárselo a una máquina para que se lo comiera, como vaca, que lo va pasando en distintos estómagos y todo esto, y eventualmente genera algo y genera un modelo que tiene, pues ahora sí que toda la información de ese Internet público organizada de una forma que puede establecer relaciones entre distintas palabras, distintos conceptos, ¿no? El ejemplo que siempre doy es Paquita, ¿no? O sea, si yo te digo Paquita, ¿qué sigue después de Paquita? Lo del barrio, quizás. Exactamente. Si te Ujú. das cuenta es una palabra, pero por tu contexto, y el contexto todos nosotros sabemos que es Paquita la del barrio y quién es y qué implicaciones hay, ¿no? Ok. Entonces, aunque es una palabra, hay muchos significados asociados a esa palabra y muchas relaciones semánticas, ¿no? De significado en torno a ellas. Entonces, más o menos eso es lo que hace esta tecnología y se llama generativa porque siempre genera algo, ¿no? Y la genera en el instante. Y esto es una de las particularidades de esta tecnología, que al igual que los humanos, aunque tengamos un concepto guardado acá, si yo te cuento de Paquita la del barrio, ahorita, y te cuento de Paquita la del barrio 2 minutos después, 2 semanas después, siempre va a ser distinto lo que voy a decir. Es muy difícil para los humanos decir exactamente lo mismo siempre. Obviamente nos aprendemos el himno nacional, ¿no? Nos aprendemos cosas, pero nos podemos equivocar, ¿no? Bandera de México, legada a nuestros seres, no nos desampares ni de noche ni de día, ¿no? Se te cruzan las cosas de repente, porque nos cuesta trabajo memorizar específicamente, y eso le sale muy bien a las compus, ¿no? Pides un texto y te lo da, Wikipedia, te metes a Wikipedia y te da un texto entero, y si lo abres en otra computadora 12 horas más tarde, es el mismo texto, a menos de que un editor lo haya cambiado, ¿no? Pero bueno, son máquinas como que recuerdan muy bien las cosas. Esta tecnología no recuerda como las máquinas, más bien recuerda como nosotros, genera siempre este, pues esta información. Ujú. Y eso tiene un grado pues de particularidad que hay que contemplar, que ahorita me clavaré un poco en eso. Pero la idea aquí es que pues estos grandes modelos de lenguaje justo son como un puente entre el lenguaje de las máquinas y el lenguaje humano. ¿Cuál es la particularidad de ChatGPT, de Gemini? Que tú les puedes hablar, bueno, escribir, también les puedes hablar como si fuera una persona. Oye, ¿qué puedo hacer si quiero producir una serie de cápsulas para mi colegio? No, pues vas a necesitar lámparas de tal. Entonces yo le pedí como si le preguntara a una persona que supiera algo, me va a dar información. Entonces ahí tenemos algo que se conoce como lenguaje natural, que es lo que nos permite, eh, pues, meter un comando que anteriormente sería programación, ¿no? Que es programación dura de aprender un lenguaje de programación y poner renglones con diferentes corchetes y cosas así horribles, para que haga una acción la computadora. Bueno, ahora se puede hacer con lenguaje humano, que es una de las innovaciones de esto, ¿no? Entonces, bueno, es esta IA generativa la que estamos teniendo actualmente. Y una de las cosas que es más particular es que es una tecnología, llamémosle inexacta, pero es bueno que sea inexacta. ¿Por qué es inexacta? Porque como te decía, nunca te va a dar la misma respuesta 2 veces, ¿no? Hay procesos que puedes hacer para darle más control, pero esto puede ser muy bueno y muy malo. ¿Por qué muy bueno? Porque a veces cuando obtienes un resultado que no esperabas, a eso le llamamos creatividad, ¿no? Entonces hay un grado de creatividad que puede tener esta tecnología, un grado de información que
se escapaba de tu panorama de análisis, de tu ceguera de taller que tenías al ver algo. Entonces, ahí hay cosas como interesantes que puede hacer. ¿Cuál es lo malo? Es que puede alucinar. Y una alucinación, que es el término científico de esto, es cuando te da información que es factible, pero no es real. O sea, que la ves y dices, ah, podría ser. Por ejemplo, este ejercicio de Paquita la del barrio lo hago en muchos talleres que yo doy. Y en esos talleres les pido, pídanle a la IA que les cuente quién era Paquita la del barrio. Y está muy chistoso porque a todos les sale, casi todos les sale que es de Alto Lucero, Veracruz, que esa es la respuesta correcta. Pero me ha pasado en como unas 4 ocasiones, o sea, pensemos que en un muestreo de cerca de 1000 profes, no, 1000 profes no, 500 profes, me han salido 4 profes que en 2 me dijeron que era de Puebla y otra que era de Los Altos, Jalisco. Si te das cuenta, es información factible. O sea, al final no me dijo, ah, sí, Paquita la del barrio nació en Beirut, ¿no? O sea, sí te sacaría de onda. Dices, ah, bueno, sí le creo que puede hacer Los Altos, Jalisco, sí le creo que puede hacer Puebla, pero eso es información errónea. Entonces, ahí es donde llegamos a la parte disfuncional de esta inexactitud. Por eso es muy importante entender que la relación que tenemos que tener con esta tecnología es la misma relación que podemos tener con la información que nos da una persona. Porque nosotros nos equivocamos porque no desayuné, porque no me tomé mi café, porque tengo migraña, porque estoy distraído y tú me preguntas, oye, ¿dónde es Paquita la del barrio? Ah, sí, es de Puebla, ¿no? Y no te quise engañar, simplemente no tenía mi atención enfocada para darte la respuesta correcta y si tú no lo corroboras, pues te vas a equivocar. Lo mismo pasa con esta tecnología. Entonces, por un lado hay un factor creativo, por un lado hay un factor de perspectivas que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido, pero por otro lado está la cuestión de que uno tiene que hacer un esfuerzo constante de corroborar la información que nos entrega esta tecnología, entonces no le podemos ceder la, la verdad, no le podemos ceder un proceso de, no podemos dejar de pensar nosotros por utilizar esta tecnología, no podemos dejar de analizar, porque eso es súper irresponsable y esas son las cosas que pueden salir mal, ¿no? Entonces, es la particularidad de esta IA en específico, ¿no? Ahora, ¿cómo? Digo, obviamente quizás son cosas como muy técnicas, pero a ver si para dar una idea, estamos hablando de cosas de lenguaje, de información escrita, pero ¿qué pasa con todas estas opciones que hoy tenemos para hacer videos, para analizar imágenes, para poder llevarla un poquito más allá y que sea una herramienta de uso en diferentes áreas, ¿no? Sí, ¿Es el mismo principio o va habiendo principios diferentes o se va sofisticando de alguna manera? son distintas tipos de IA generativa. O sea, son ramales que van cada vez volviéndose más específicos. Actualmente algo que está muy de moda son los modelos multimodales, me parece que era el nombre, que si se dan cuenta de un tiempo para acá, si te metes a ChatGPT o Gemini, no necesitas realmente cambiar de aplicación para que te haga una imagen y en comparación te haga texto, ¿no? Eso es un modelo que ya puede discernir qué es lo que necesita de producto y te puede generar cualquiera de los dos. Entonces, eso es algo muy nuevo. O sea, hace 6 meses, poquito más, sí tenías que cambiar de aplicación para hacer imágenes, ¿no? Al menos que funcionaran bien. Entonces, es muy líquida la situación en la que estamos, está constantemente evolucionando, pero sí hay distintos acercamientos, pero todo esto se categoriza dentro de la IA generativa, ¿no? Solo que hay una que está enfocada en imágenes, otra que está enfocada en videos, otra en audio, otra en texto, otra en programación, en código, que al final es texto, pero es como un enfoque muy particular para allá. Entonces, solo son distintas especies de esta misma premisa. Ahora, de el mismo ChatGPT que había hace 2 años al que hay ahora, hay un avance significativo. Las capacidades que va teniendo son mucho mayores. ¿Estas aplicaciones o esta inteligencia aprende sola o siempre detrás hay un ser humano que la va sofisticando? Claro, el día que aprenda sola, ese día llegaremos a lo que se conoce como la IA, inteligencia artificial general, ¿no? AGI, que eso es uno de los grandes sueños de la gente de Silicon Valley y estas personas, es llegar a este momento en donde tengamos una inteligencia equivalente a la inteligencia humana que nosotros pues aprendemos por nuestra cuenta. O sea, sí, vamos a la escuela a aprender y que nos muestren cosas, pero también si tú tienes suficientes experiencias de algo, empiezas a encontrar patrones y dices, Ujú. bueno, ya no lo voy a hacer así, ¿no? No te lo tienen que enseñar en la escuela de no tomes esa calle porque hay mucho tráfico, ¿no? Solo tú analizas y generas conocimiento. Eso no ha llegado, ¿no? En el sentido de que no es espontáneo. Siempre requiere de un humano que alimente información de una manera específica para que opere esto. Y si está el machine learning,
que tú le pones cierta información y se la entregas de manera desorganizada a una inteligencia artificial y solita encuentra los patrones, pero al final siempre hubo el humano haciendo ese proceso de input de información, no es espontáneo, ¿no? Eso es algo que se apunta, no se ve factible que se llegue pronto, quién sabe si algún día se llegue, y honestamente no sé si nos interesa que se llegue, quién sabe. Pero siempre hay un proceso detrás. Y lo que decías es cierto, de lo que tenemos en ChatGPT y estas cosas hace 2 años a lo de ahorita hay un gran avance, pero es muy importante comentar que el avance, el brinco cuántico fue de ChatGPT 3.5 a 4. O sea, ese momento fue brutal. Nosotros justamente era nuestro primer año de cerebro y estábamos trabajando con la tecnología del 3.5 que ya nos parecía bastante veloz y funcional. Y de repente salió el anuncio del 4, le dieron acceso a Daniel para empezar a programar con eso y la calidad del trabajo de la IA dio un brinco brutal. O sea, sí era una cosa muy impresionante de distinta. Y eso obviamente hizo que mucha gente se emocionara y asumiera que siempre iban a hacer los brincos así, pero no. Esta tecnología ya llegó a su techo. ¿Ok? ¿Se va a poder refinar todavía? Sí, salió ChatGPT 5 hace 2 semanas, sí, pero en realidad ya un salto cuántico de esa magnitud no va a poder suceder porque ya llegamos al techo de información que se le puede alimentar. Y lo que va a pasar es que si bien ya no va a haber un salto tan drástico en la calidad de texto, sí van a empezar a bajar costos, va a ser más rápida, ¿no? Que es lo que la tendencia que está teniendo esta tecnología. Y hay otros lados de la tecnología que todavía tienen mucho techo, ¿no? Por ejemplo, las imágenes todavía les falta un poquito. Justo ellos acaban de tener un salto cuántico hace poquito, porque ya pueden manejar texto en las imágenes. Que si tú hacías imágenes con Dalí hace un año y le pones texto, salía una cosa que no era ininteligible, ¿no? Pero hoy en día el modelo de ChatGPT es muy bueno. Google acaba de sacar el modelo Nano Banana, que tiene un nombre muy simpático, que ya también maneja texto casi perfecto. O sea, de repente te pone vocales extra, cosas así, pero ya es un gran avance. Y sobre todo hay algo ahí en las imágenes que es consistencia. Si tú antes hacías una imagen en Dalí y querías hacer la misma imagen después con una modificación, te la cambiaba totalmente, ¿no? Le pedías a Godzilla y te lo ponía verde en una y rojo en otra. Entonces era muy difícil hacer, bueno, que hubiera congruencia entre ellas. Ahorita los modelos justo han avanzado mucho para que haya consistencia en los resultados y eso permite que tenga aplicaciones reales pues ya en la vida, ¿no? Como por ejemplo hacer un cómic o hacer un storyboard de alguna película, cosas así. Entonces, video le falta todavía un buen. Los videos ahí están, pero más allá de 10, 15 segundos es muy difícil hacerlo porque empieza a ser errático el comportamiento. Entonces, esas son las inteligencias artificiales que todavía tienen un techo como amplio de crecimiento. Lo que viene a ser el texto, no tanto. Hay cositas como los agentes, un agente es una IA que puede ejecutar acciones como en tu lugar, que es un poco la apuesta que hay ahorita, pero tampoco hay mucha certidumbre de si vaya a ser realmente funcional, ¿no? Un agente sería, me dices, oye, Rocco, vamos a tener esta sesión para esta entrevista. Muy bien, déjame, te organizo la llegada, ¿no? Entonces, tu agente de IA dice, a ver, tengo el teléfono de Rocco Casillas, le voy a mandar la ubicación del colegio, si hay que entregar alguna credencial adentro digital, ya la entrego de una vez y si, no sé, se va a pagar el cafecito de que se va a ver aquí, hago el pago, ¿sabes? Es como si tuvieras un asistente. Ese es como el siguiente nivel al que se le está apostando. Hay gente que dice que estamos a punto de llegar a eso. Todavía no hay una certidumbre de ello. Eso se ve factible en cierta forma, pero sí ya no, o sea, este asunto de dominación mundial y IA sustituyendo profesores, que es como el miedo que todos tenemos, al menos a los profes no nos van a sustituir, ¿no? Porque un profe no es una Wikipedia ambulante, un profe no es nada más hablar y dar información, un profe es psicólogo, es guía, mentor, negociador de rehenes, o sea, hay muchas cosas que hacemos como profesores que van más allá de dar información, entonces no, los profes no vamos a caer en extinción, ¿no? Pero sí hay otras áreas que pueden tener ya su trabajo comprometido, traducciones, por ejemplo, está muy cañón eso. Doblaje, de repente también con estos modelos que hacen voz. Entonces, bueno, como para responder este asunto del crecimiento que ha tenido y si lo hace un humano, es un humano, una organización que está constantemente reentrenando los modelos, por eso se llaman distinto, pero ahorita ya esta tecnología específica no pareciera ser que va a dar
más saltos abrumadores, o sea, eso no significa que no vaya a llegar algo después, ¿no? Que no se llegue a esta AGI desde otro lugar, con otra tecnología, porque obviamente están buscando otros enfoques a la información que podría dar ese resultado. Pero lo que es hoy ChatGPT, como existe actualmente, ya está llegando a un techo. Y eso no significa que esté mal. No tenemos por qué siempre hacerlo más rápido, todo más grande, todo más. Eso es un error, que nuestro sistema constantemente busca eso. Siempre es más grande, más veloz, más barato, más, y no siempre esa es la respuesta. Eso, de hecho, lleva a procesos muy disfuncionales. Tú mencionaste ahorita lo de los profes, ahorita entrará esa parte de educación, pero sí hay un discurso, un miedo de que eh, la tecnología en términos generales y la inteligencia artificial, pues es un riesgo para muchas personas por sus trabajos, que irá sustituyendo a muchas personas sus trabajos. ¿Tú cómo ves ese panorama? O sea, creo que es cierto, pero hay como dos perspectivas que tendría. Uno es que esto se llama inteligencia artificial, pero no está lista. O sea, es un gran nombre, tiene mucho pegue, no está lista. O sea, yo que me la paso metido ahí junto con Daniel, con todo el equipo de Cerebro, no tienes idea la forma en que batallamos para que funcione como queremos que funcione, ¿no? Okay. Porque lo que te genera la IA, si lo ves así de fondo, se va a ver bien. Pero ya cuando le empiezas a prestar atención, vas a ver que se notan las costuras, que no hay consistencia, que no tiene calidad, como tú esperarías. Cada vez tiene más, pero para hacer algo realmente eficiente, no es magia, no es de, escríbeme un guión para una entrevista que voy a tener y que te la da perfecto y ya, y lo usas a la primera. No, eso es algo que no puede pasar. No recomiendo que se haga porque no sé si has visto estos videos de gente que, no sé, un diputado, no sé de dónde era, pero un diputado leyendo un discurso y que al final dice, no sé, como, si quieres que te dé otra versión, avísame. Pues es que la gente no tiene conciencia de que además tiene que leer lo que va a revisar y solo agarró e imprimió lo de ChatGPT sin quitarle lo conversacional, ¿no? Entonces, no es tan lista esta cosa, ¿no? Lo que no significa que no sea útil, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Que el miedo muchas veces surge del desconocimiento. Tú le tienes miedo a lo desconocido, pero en el momento que te informas de algo, que lo conoces, que prendes la luz del cuarto, pues te das cuenta que no hay un monstruo, solo hay, pues no sé qué haya, pero no hay un monstruo, ¿no? Yo invitaría a la gente que le tiene miedo a esto, que le dé 2 horas a jugar con esto. Y al principio sí da vértigo. La primera vez que yo utilicé esto sí fue como de, órales, me quedé sin chamba. O sea, a todos nos da eso. Pero una vez que te calmas y empiezas a leer con cuidado y analizar cosas, te das cuenta que no está en nivel Terminator, ¿no? O sea, no, tu trabajo no lo va a hacer necesariamente mejor que tú. Lo que sí lo va a hacer es que lo pueda hacer más rápido y más barato, que ahí es donde entra el gran peligro de todo esto. Um, Cuando la gente me dice que le tiene miedo a la IA, me acuerdo cuando yo le decía, pues, a mi abuela que me daban miedo los fantasmas, ¿no? Y pues ella me decía muy sabiamente, mi hijo, no le temas a los muertos, témele a los vivos. Un poco es lo mismo con la IA, no le temamos necesariamente a la IA, temámosle de repente a los sistemas capitalistas en donde estamos, donde se favorece la velocidad y el precio por sobre la calidad. Entonces, de repente tienes procesos, por ejemplo, los call centers. Eso, así, peligro de extinción, los call centers. Porque para empezar, en un lugar en donde la gente que tiene, los empresarios de call centers y así, nunca tuvieron en mente una condición laboral sana, funcional, humana, ¿no? Siempre, o sea, yo creo que el humano era un estorbo, ¿no? Era como de, hay estas leyes que no me permiten explotarlos más de todas horas, o si los exploto, hay estos que se cansan, ¿no? O que me quieren reclamar por tal cosa. ¿Qué hicieron? Ya los call centers se están yendo porque llega las IAs que están haciendo las llamadas de call center, que también era un trabajo de relativa baja complejidad en el sentido de que comunicas información. Obviamente hay call centers de atención al cliente que son muy complejos y la gestión de atención al cliente es horrible, es muy, muy difícil, pero hay una parte de call center informativo que pues igual una grabación hacia lo suyo, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos entran ahí, ¿no? Y siempre va a estar en juego que mucha gente, muchas grandes empresas, lo que tienen como premisa es generar más dinero. ¿Y cómo se genera dinero? Con menos humanos. Entonces ahí es donde entra realmente la situación. Hay que tenerle miedo a las grandes empresas, a
no hablo de todos los empresarios, ¿no? Al final yo también soy empresario, al final hay muchos empresarios que son muy honrados y que trabajan muy bien y que cuidan a sus empleados, a sus trabajadores, ¿no? Pero hay niveles, o sea, honestamente, ya para ser multimillonario algo tiene que estar medio mal, ¿no? Y usualmente construyen sus imperios a raíz de la explotación. Y ahora llega una herramienta que no solo permite que ya no tengas broncas sindicales, ¿no? Sino que es más barata y más rápida y no se queja, obviamente lo voy a hacer. Entonces ahí es donde está teniendo el impacto. Entonces estás teniendo trabajos de por sí precarizados que van a ser sustituidos por esto porque va a ser más fácil, más a nivel gestión. ¿Cuál es la cosa chistosa? Que no es tan fácil. O sea, justo ahorita, esta semana, me parece que fue Meta, la compañía de Facebook, estaba en una campaña de despedir al 75% de sus programadores, ¿no? Y lo frenaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la IA no puede, o sea, no es que la IA ya va a programar todo el código del universo y lo haga bien, lo hace mal, ¿no? Lo hace hasta peor que un humano porque no te va a decir cómo lo hizo o va a hacer cosas desastrosas que el sentido común humano no haría. Entonces, de repente, venimos de 6 meses de terror para el contexto de Silicon Valley y así, donde despidieron a muchísimos programadores por este afán de vamos a optimizar costos, vamos a quedarnos solo con algunos, y de repente ya empezó el proceso en retroceso, que es de, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que fue una tontería hacer esto, si necesitamos humanos, pero sí va a haber una disminución de varios trabajos, ¿no? De varias labores. Pero ahí justo es parte de entender que es un síntoma más de un sistema, pues, que no favorece el humano, que no favorece el bienestar del trabajador, que por eso de repente es como, ay, los colaboradores, los socios, ¿no? Que es Walmart, ¿no? Es que es el socio, ¿no? Pues, o sea, ¿y qué significa que es socio? Que no le voy a dar prestaciones porque está participando en la inversión. O sea, hay cosas ahí como muy perversas de la forma en que se genera el dinero en este contexto, en este sistema, que eso es donde ahí radica el peligro de la IA, ¿no? Porque siempre van a buscar una forma de sustituirte. Aquí la cosa es que desde el perfil de ser empresario o desde el perfil de tener un negocio, o desde tener cualquier tipo de actividad comunitaria laboral, pues es entender que tu prioridad debería ser el bienestar de las personas. No, o sea, y obviamente hay que encontrar un equilibrio entre el dinero y las personas, pero cuando hay un desequilibrio desmedido en torno a solo generar dinero, entonces ahí es donde la IA va a llegar a ser tremenda. Ayer hablé con una querida amiga mía que es intérprete traductora. Me dice, estoy muy preocupada por la IA porque fui a un congreso y de las 6 salas que teníamos para trabajo, 4 ya eran con IA y solo había 2 con intérpretes humanos. Y me dice, y yo cuando entro a las salas y veo lo que es la IA, me doy cuenta que es una tontería. O sea, que lo está haciendo mal, pero la gente lo prefiere porque es más barato y más rápido y no tiene que llamarle a alguien para ver si tiene disponibilidad, ¿sabes? Entonces, ahí es donde radica el peligro de la IA. Pero es externo a la herramienta, es una herramienta. La intencionalidad con la que utilices va a hacer toda la diferencia. Entonces, la IA por sí sola, no, más bien observemos los contextos laborales en los que estamos y exijamos ahí pues esa atención y ese respeto a nuestra humanidad. Ahora, decías que la IA, y en toda esta línea, no va a sustituir a los docentes, pero la pregunta la modifico. ¿Los docentes que no sepan de IA van a ser sustituidos por los que sí saben o no está relacionado con? No creo, porque un docente que es bueno no necesita de la IA. Un docente que es bueno no necesita de una computadora. Un docente que es un guía del conocimiento, un guía del desarrollo, lo único que necesita es comunicarse y estar contactar con los alumnos. Ni pizarrón necesitan, ¿sabes? Entonces yo tranquilizaría, si eres un docente que trabajas y que te interesas en tus estudiantes, que tienes vocación, nada de esto te va a afectar porque te van a apreciar. Y si por alguna razón extraña en el colegio en donde estás te dicen, no, no queremos gente como tú que no utilizas IA, vas a encontrar un colegio en donde van a apreciar tus poderes, ¿no? Tu gran poder de guía. Pero si hay una herramienta increíble en esto. Y si eres un gran docente y te das tantito chance, tantito el tiempo de hacerlo, vas a encontrar una forma de utilizar esta herramienta con tus talentos. ¿Okay? Y ahí es lo que es muy interesante. Por ejemplo, yo cuando empecé a explorar esto de la IA, me volví loco porque por fin podía tener acceso a textos, listenings, exámenes que tuvieran la perspectiva que yo quería para mis clases. No me tenía que ceñir a un libro de texto que está hecho con un gran mérito,
un libro de texto que puedes leer aquí en Panamá, en Indonesia, para aprender inglés y que es funcional, ¿no? Y eso es un gran mérito. Pero de repente me di cuenta que yo podía empezar a dar clases de inglés hablando de Godzilla, ¿no? Que podía poner a los estudiantes a practicar gramática con un texto de Star Wars específico de tal cosa. Entonces, hay un nivel de personalización que a mí es de las cosas que más me interesa de la IA. Lo mismo con los listenings. Siempre tienes el listening, el CD horrible, todo rayado que pones y como track one, ¿no? Y que es como, pues da bien y es un ejercicio, pero de repente ahorita puedes hacer cosas que les sean significativas a los alumnos, ¿no? Que les pones un listening sobre Minecraft, ¿no? O lo que está pasando con Roblox o esas cosas. Y entonces ahí de repente ya encuentras una forma de enganchar con los estudiantes. Entonces, sí creo que es una herramienta que todo docente debe explorar, pero también sí creo que si eres un buen profesor, una gran profesora, ¿no? Si tienes una vocación de servicio y una empatía y conexión con los estudiantes, podrías no requerirla, pero sería una gran herramienta y seguramente esos profes encontrarían la forma de hacerlo una gran herramienta, ¿sabes? Entonces, yo miré por allá, pero ahí llega otro nivel, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo estamos analizando el trabajo de los profesores? Estamos yendo a realmente ver cómo están conectando con los estudiantes. Estamos realmente buscando darles condiciones de trabajo a los profesores para que tengan una docencia digna, o qué estamos haciendo. Porque honestamente, el mundo de los profesores es uno que tiene también una precarización laboral fuerte. Y obviamente, en casos extremos, estoy pensando en lugares en donde ni les dan prestaciones, ¿no? O sea, y que los despiden en vacaciones para recontratarlos en el siguiente ciclo escolar y no pagarles, además de las vacaciones, y no darles antigüedad. O sea, ahí es donde claramente no les va a importar si es un profe bueno, solamente si no usa la plataforma van a decir no, bye, porque no te estás alineando con el perfil institucional. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y volver a esta misma analogía que hacía de los empresarios ya a nivel multimillonario que les interesa más el revenue que el proceso. Ahí está la situación. Pero sí creo que como profes tenemos que explorarla y la verdad es que a mí me da mucha tristeza de repente ver a gente muy inteligente que conozco que sataniza esta tecnología, ¿no? Y que la sataniza desde puntos justificables de, a ver, ¿quién lo está generando? Hay una liga francamente cuestionable y triste y que a mí es de las cosas que de repente me contrarían a mí mismo, de que hay empresas como Google que están desarrollando IA, pero también invierten en armas, en desarrollo de tecnología utilizada para fomentar el genocidio en Palestina, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay muchísimas cosas que están demasiado ligadas entre sí y que obviamente a mí es de las cosas que moralmente de repente digo, ay, ¿cómo voy a gestionar? O sea, ¿cómo puedo de repente sentirme a gusto de utilizar una herramienta que forma parte de eso, ¿no? No tengo una respuesta clara, o sea, no te puedo decir, no, es que no hay que utilizar esto. Yo sí creo que hay que utilizarlo porque tienes que utilizar los medios para poder hacer cosas buenas también. Entonces, de repente veo gente muy inteligente que se niega a utilizar esto por satanizarla desde esta perspectiva, pero yo creo que si estas personas se dieran la oportunidad de analizarla, encontrarían cómo hacer un cambio desde esta tecnología favorable para el contexto que quieren impactar positivamente. Entonces, es muy complejo esta situación de la relación que se tiene con esta tecnología, pero sí invitaría a todo el mundo que lo exploremos con responsabilidad, entendiendo que, lo que les decía, no podemos ceder nuestras facultades cognitivas, nuestro razonamiento a ellas, no le podemos pedir que haga algo que no sepamos evaluar nosotros. ¿No? ¿Qué es lo que hacen los alumnos? Que de repente te hacen un ensayo, ¿no? Y te dicen, ya, ahí está mi ensayo. O sea, a ver, para empezar esta chafa, ¿no? O sea, no lo escribió tan bien esta cosa. Y segundo, tú no sabrías cómo hacer esto. Entonces, ¿cuál es el valor de ahí? Yo, por ejemplo, utilizo mucho la IA para generar informes, para generar de repente cosas que me requiere el equipo de programación para trabajar. Me informé de cómo hacer esas cosas, pongo a hacerlo a la IA y luego lo analizo detalladamente para ver si realmente cumple con la calidad que yo estoy esperando. Entonces ahí se vuelve una herramienta porque de repente puedo yo hacer cosas 10 veces más rápido, pero eso no significa que lo hice, no lo leí, lo mandé. Es hacerlo y leerlo, analizarlo, modificarlo y ya entregarlo, ¿no? Entonces es cambiar también nuestra relación con el trabajo, lo que necesitamos hacer con esta tecnología. Eh, con esto que comentas, pienso en todos estos, algunos incluso estudios universitarios que han salido con respecto a sí los riesgos de utilizar esta inteligencia como sustituto en ciertas edades, ¿no? Es importante que antes de usar la calculadora el niño aprenda a Claro. sumar y entonces un poquito en la misma línea.
¿Tú cómo lo ves o desde tu perspectiva, cómo debe ser el acercamiento en ciertas edades hacia estas modalidades? Creo que es el ejemplo de la calculadora es muy claro y podría ser el más funcional en este sentido. Em, no me acuerdo, pero según yo empecé a utilizar calculadora hasta como la secundaria, ¿no? Porque siempre era Ujú, cálculo mental, ujú, ¿no? Y es como, "Buah", y lo sí, odias, ¿no? Una vez más porque no me explicaron de, oye, te estás poniendo fuerte, ¿no? Em, pero ese es el gimnasio de la mente, ¿no? Es estar haciendo un proceso em, de conexión de tus neuronas, ¿no? A un nivel mucho más complejo, y eso no nos lo podemos brincar y no nos lo debemos brincar. Yo sí creo que hay un gran valor en eso para que cuando llegues a utilizar la calculadora sepas cómo sacarle jugo. Al final una calculadora científica es muy difícil de usar. ujú, Yo debo confesar con mucha pena que apenas hace como un mes aprendí a utilizar el símbolo de porcentaje en las calculadoras. Siempre me confundió ese símbolo y nunca supe hasta que un día estaba con mi mamá y la vi usar la calculadora y ella sabía utilizar perfecto el símbolo de porcentaje. Y de repente le dije, oye, ¿cómo lo usas? Ah, lo usas así. Y ya entendí que lo tenía que poner, o sea, como parte de un comando después del número. O sea, una cosa muy tonta, pero que me hizo recordar que una calculadora no es que ya sale y la sabes utilizar, ujú. ¿sabes? Y mucho ese es el ejemplo con las calculadoras científicas, que tienen ahí un chorro de fórmulas que si no tienes el entendimiento previo de, a ver, cómo debe ser, qué significa poner paréntesis en una ecuación, ¿no? Que le das prioridad a esa operación previo a hacer otras operaciones. Si no entiendes eso, no vas a saber utilizar la calculadora. Y es lo mismo con esta cosa de la IA generativa de ChatGPT. Yo soy súper pro de que los alumnos escriban, ¿no? Y para mí, en mis clases de idioma, yo ponía a mis estudiantes a escribir ensayos desde el día uno y obviamente al principio batallaban, pero después sí me dicen, oye, es que sí me ayudó muchísimo eso, sé ordenar mis ideas mejor, todo esto. Y estoy seguro de que si ellos ahorita utilizan, y seguro sí, eh, ChatGPT van a tener suficiente criterio para entender cuando les está dando un texto chafa y qué tienen que hacer para mejorarlo. Entonces, para mí, sí hay que separar procesos de la relación que puede un estudiante tener con la IA. Un primer proceso que es el de redacción, yo sí creo que la IA tiene que llegar hasta después y empezar a involucrarse como un asistente de escritura más que un redactor. Ejemplo, una cosa que nosotros hemos desarrollado es que el estudiante le pones a hacer un examen y no le das posibilidad de utilizar ChatGPT para responderlo, entonces tiene que hacerlo desde pues, su propia mente, ¿no? Pero lo que sí ponemos es un asistente de IA que el estudiante accede y le dice, oye, ya me trabé, como cuando te pasa como profe. Ujú. Entonces, lo que tenemos aquí es una IA que va a leer tu texto, va a compararlo con el objetivo de tu examen o de tu ensayo. Dice, ah, mira, esto lo estás haciendo bien, te falta por acá. Entonces ahí tenemos una IA que te está guiando, ¿no? Eso es un lugar en donde sí creo que empieza a entrar la IA. Ya soltarle a un estudiante a la IA para que pueda hacer un ensayo tiene que ser de manera muy propositiva. Creo que es un gran ejercicio también, decirle, a ver, te reto a que hagas un buen ensayo solo escribiendo con IA. Y entonces ahí el estudiante ya no se vuelve escritor, se vuelve editor. Y eso es un gran desarrollo que también tiene que tener. Entonces, sí creo que hay que hacerlo gradual, hacerlo inteligentemente y entender que hay un proceso y un valor en que les cueste trabajo, digamos, no a nivel trauma, no a nivel odio, pero sí a nivel de, oye, me está costando trabajo, pues como cuando vas al gimnasio, ¿no? Para generar músculo tienes que Ujú. forzarlo, ¿no? Entonces, está eso. Hay otro nivel que creo que sí es importante, de que la IA es un gran espacio para aprender cosas si lo tienes de manera controlada, ¿no? Eh, porque te tiene toda la paciencia del mundo. Y un gran profesor tiene paciencia, pero no siempre está disponible. Y hay alumnos que les da pena preguntar, Ok. pero cuando tienes un chat al que le preguntas y no te va a juzgar, nadie se va a enterar que preguntaste y así, de repente tienen mucha apertura a hacer muchas, muchas, muchas preguntas y digo, es muy pronto para visualizarlo, pero te aseguro que en 10 años van a aparecer personas que en sus etapas formativas tuvieron una relación muy importante con el conocimiento a partir de interactuar con una IA generativa. Ahí la segunda que hay que poner es corroborar la información y enseñarles a estos estudiantes de, va, te vas a clavar 10, así 2 horas preguntando sobre un tema hasta llegar a X cosa, solo trata de encontrar fuentes de información que lo corroboren, ¿no? Entonces, nada más es como ese pequeño detalle, pero sí hay un lugar que tiene que empezar a probarse en los colegios. Y a mí me da gusto cuando hay escuelas que no se espantan y que dicen, a ver, llegó esto y ya está aquí y se quedó. Y la IA ya es, o sea, fue como la bomba atómica para hacer trampa. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos para neutralizar esto y que los estudiantes
la aprendan a utilizar correctamente y que los profesores también la involucren en sus procesos de trabajo, y eso es lo que cada vez va pasando más. Hay escuelas muy de avanzada, el grupo Lasallista ha sido muy así, el colegio La Salle Pedregal, La Salle Veracruz, como que son muy de avanzada en ese punto, y me da mucho gusto ver cada vez que más escuelas entienden que la única forma de gestionar esto es entrándole, ¿no? Entrándole de manera inteligente y gestionada, monitoreada y cuidadosa, y sobre todo confiando en las capacidades de sus docentes, ¿no? Y entendiendo que van a encontrar una manera de utilizarla a su favor. Entonces, pues es eso. Creo que sí hay que encontrar un lugar en la IA desde una regulación de la misma, porque ya llegó. O sea, y no se va a ir. Si no la controlamos, no, va a ser muy complicado que se lleguen a procesos formativos positivos con esta tecnología. He escuchado en varias ocasiones y nada más para puntualizar, aunque quizá ya lo dijiste a lo largo de la entrevista, pero para no dejarlo suelto, haces mucho énfasis ahorita como en la parte de pensamiento cognitivo y cómo puede ser una herramienta. Sin embargo, de pronto se ha empezado a utilizar para temas emocionales y Claro, se sugiere que no se haga, ¿no? O sea que exacto. finalmente la inteligencia, por muchas cosas que ya nos dijiste, no es una buena herramienta para un acompañamiento emocional, pero ¿me ayudas como a cerrar esto para que no quede ahí suelto? Sí, aquí es muy importante entender algo de las IAs comerciales, Ujú, generalistas, ¿no? ujú. Como ChatGPT, Gemini, están diseñadas para caerte bien, ¿ok? Cualquier persona que tenga una interacción con esto podrá corroborar que en un principio son súper buena onda. O sea, son como de, oye, fíjate que me está costando trabajo hacer este ensayo, ¿me puedes ayudar? Y lo primero que va a hacer es echarte porras. Y te Ujú. va a decir como, no te preocupes, yo sé que vas a poder. Además, tu texto no está nada mal. Mira, te sugiero tal. Entonces, como que te está echando porras. Y de repente la gente se dio cuenta que podía ser un espacio en donde podía comunicar su sentir. Oye, estoy triste, no sé qué hacer con esto. Y lo que vas a recibir primero es un apapacho y te va a decir, ¿sabes qué? Entiendo lo que estás pasando, pero yo creo que lo vas a lograr. Y entonces la gente está empezando a establecer una conexión emocional con esto porque se siente bien que te echen las porras. Y eso solo habla de una desolación emocional constante en la que vivimos, ¿no? Ujú. De que de repente sentir que alguien nos dice, ¿sabes qué? Sí te creo, sí lo estás haciendo bien, solo necesitas esto, sí. O sea, es sumamente empática la comunicación. Es una empatía sintética, ¿no? Pero eso está generando que muchas personas empiecen a de repente a sentir que están siendo escuchadas y que están siendo validados sus sentimientos. Y obviamente eso es muy importante. Y una vez habla de la desolación emocional que como sociedad vivimos, que no a todo el mundo le alcanza para tener un psicólogo, ¿no? No a todo el mundo le alcanza para tener acceso a un acompañamiento que puede ser psicólogo, puede ser hablar con el padre de la iglesia, ¿sabes? Al final, estas figuras que te escuchan, te entienden y te ofrecen alternativas siempre han existido. Nada más que de repente aparece una cosa que puede actuar de esa forma. Y eso es peligroso por varias razones. Primero, porque cualquier psicólogo que realmente merezca su título de psicólogo, psiquiatra, de cualquier persona eso, te va a confrontar y te va a decir, ok, entiendo lo que estás sintiendo, pero aguas con esto. O sea, la verdad es que aquí estás viendo un punto ciego, ¿no? Igual, un padre en una iglesia, un sacerdote que te está escuchando, te va a decir un punto de vista, te va a decir, ok, sí, pero tienes que dejar de hacer esto. O sea, aguas, ¿no? Ujú. La IA nunca te va a confrontar si no se lo pides tú. Entonces, de repente hay gente que empieza a verter sus emociones en una cámara de eco que solo valida cosas sin un proceso crítico confrontativo que te haga crecer. Entonces ahí es donde se vuelve peligroso y se vuelve sumamente peligroso una cuestión de interacción no supervisada en la adolescencia. Porque en la adolescencia es de los momentos emocionalmente más críticos que tenemos en la vida y todos buscamos a alguien con quien desahogarnos. Y ahí debería ser una persona quien sea la que esté guiándonos en nuestro crecimiento. Y esa persona puede ser un amigo, una amiga, puede ser tus papás, puede ser psicólogo, una vez más puede ser una figura religiosa, un guía, ¿no? Pero si de repente es un estudiante hablando con esto y es una máquina de eco que solo va a amplificar su subjetividad sin confrontarla, pueden pasar cosas, pues, pues que en un caso extremo genera algo peligroso. A lo mejor solo son cosas que no fomenten un desarrollo emocional verdadero, pero veamos una vez más la raíz. No es que ChatGPT sea malo, Gemini sea malo para hacer esto. Veamos que la raíz es una falta de acompañamiento emocional
y empático de las personas, que de repente encontramos un grano de esperanza en una máquina que medio piensa y vamos por ella. O sea, es como esta palabra de ser migajero está como muy de moda. Pues somos migajeros emocionales si no tenemos una canalización correcta y de repente podemos encontrar pues una alternativa en esto. Entonces, yo sí estoy muy en contra de la sustitución de los labores de psicólogos, de los labores de guías, de mentores con una máquina de estos, porque al final esto no piensa, no tiene experiencias y no tiene sentido común, tiene información, pero eso solo es un cuadrante de la guía. Sí creo que es una herramienta que deben explorar psicólogos, tutores, guías espirituales, o sea, porque hay algo que sí te puede expandir el panorama de maneras muy interesantes, pero sí creo que debe haber un filtro humano ahí, y es de las cosas que nosotros pues hemos sido muy cuidadosos en tener. Por ejemplo, uno de los axiomas que hemos hecho nosotros en funcionalidades que tienen que ver con gestionar reportes de estudiantes es que la IA tiene prohibido, de nuestro lado, tiene prohibido hacer juicios de valor. O sea, por ejemplo, no sé, se reporta que un estudiante hizo tal acción, es como Juanito se portó mal, ¿no? Y está siendo un estudiante tóxico, una cosa así. No, es Juanito tuvo un incidente en el cual empujó a un estudiante y además mordió a alguien, ¿no? Ahí estamos informando y ya depende de el humano que esté leyendo eso, evaluar eso y gestionarlo. Entonces ahí es donde tienes tú que ponerle reglamento a la IA, que es un entrenamiento adicional que nosotros vamos haciendo y que cualquier empresa proveedora de servicios de IA, como nosotros, como Cerebro, hace para, bueno, espero que lo hagan los demás también, hacen un proceso de setear reglas específicas de cómo va a operar esto. Porque si tienes la IA general, la que te sale automáticamente de ChatGPT y Gemini, solo te va a querer caer bien. Entonces, ahí es un punto muy importante, es uno de los riesgos más fuertes y es una de las cosas que yo invito pues a la gente a darnos cuenta cómo sí necesitamos un acompañamiento emocional y que hay que buscar alternativas y como instituciones tenemos que proveer alternativas accesibles, como país mismo deberíamos poder meter la salud mental dentro de la canasta básica de la salud, ¿no? De la salud pública. Y me parece que sí hay un grado de eso, pero no está tan extendido. O sea, es más fácil médico en tu casa o cosas así que te van a medir la glucosa y así, pero hasta donde yo sé no hay una extensión de psicólogo en tu casa, ¿sabes? O sea, creo que sí hay una cuestión de salud pública desatendida y que se ve, y no solo en México, en el mundo en general, que se ve reflejada en de repente este atractivo de hablar con ChatGPT sobre tus problemas y sentirte reconfortado. Entonces, bueno, eso es como hay que tener cuidado con eso. Por eso hay que supervisar el uso de esta tecnología en adolescentes y generar espacios seguros para su uso. Como para ir cerrando nuestra conversación, has trabajado con muchos profesores y te ha tocado quizás ser el primer contacto de ellos con la inteligencia artificial. Seguramente te has topado con diferentes barreras, ¿no? Desde esto que decías, como a lo mejor los miedos iniciales, hasta también los profesores que son muy propositivos y van para adelante. ¿Tú qué retos crees que tenemos hoy en este tema con los profesores? Viéndolo desde diferentes puntos de vista. Ya nos diste algunas pistas, pero si te dirigieras hoy hacia los profesores, ¿cómo podrían ir metiendo los pies en el agua? ¿Qué les recomiendas ante esto abrumador que puede ser entender la inteligencia? Pues hay muchos perfiles, como bien dices, ¿no? Me gustaría como empezar por el perfil más general, que es el 60% de los profes que les llama la atención, lo quieren explorar, pero tampoco se han clavado mucho en la tecnología en general. Y su primera dificultad no es la IA, es la operación de las computadoras o las iPads, ¿sabes? O sea, una de las cosas que más... El problema más fuerte que tenemos es de uso de interfaz y hemos hablado con colegas de otras plataformas y todos decimos lo mismo. Y es, por ejemplo, un movimiento muy sencillo que es cuando tienes una pantalla que se extiende hacia abajo y que no la ves completa y que tienes que scrollear hacia abajo, es una locura que la gran mayoría de los profes no saben hacer ese movimiento y siempre se van a la barrita lateral a poner el dedito y a bajarlo. Y eso es un comportamiento sumamente ineficiente. Lo más eficiente es, si estás en una laptop, yo le llamo la garrita de dinosaurio y así arriba hacia abajo, ¿no? O si tienes el mouse, hacerle scroll. Cuando tienen el mouse lo hacen muy bien, pero cuando están en un pad de una, no sé, de una laptop, batallan muchísimo. Entonces,
de repente ni siquiera es que se estén peleando con la IA, se están peleando con los pasos previos a utilizar una interfaz digital. Entonces, eso habla de pues una falta de capacitación que va más allá de actualmente estas plataformas o estas tecnologías. Tiene que ver con una falta de práctica y de familiarización con comandos básicos de utilización de computadora. Y obviamente se entiende porque su labor es 80% en la vida real, 20% en una computadora. A diferencia de personas que nos la vimos al revés, ¿no? Que trabajamos en una oficina o que tenemos pues, interacción más con computadoras que con humanos. Entonces se entiende que no tengan esa práctica, pero muchas veces la bronca empieza ahí. Entonces, a veces nos toca a nosotros explicar esos comportamientos básicos de computadora, que creo que es algo que pasa en todas las escuelas y es muy impresionante que sea una escuela privada, bla, bla, bla. Obviamente, si hay un perfil específico de profesores más jóvenes y así, eso se disminuye, pero en todas las escuelas hemos encontrado esta primera dificultad que ni siquiera es ya del mundo de la IA, ¿no? Pero eso que hace que de repente tengan aversión o resistencia porque los pone en una situación vulnerable de, es que no le entiendo a esto, me cuesta trabajo meterlo, me cuesta, se me borró, pero pues se dieron cuenta que no había que darle clic al botón de atrás de la pantalla porque eso te regresa a la parte anterior. Entonces, es una primera parte de resistencia a la tecnología en general, que obviamente cuando llegas tú con una plataforma que lleva a otro nivel adicional de tecnología, les genera algún grado de susto, ¿no? Pero afortunadamente con paciencia, con acompañamiento, enseñándoles que está bien saber, está bien abrirse a aprender. Al final, creo que uno de los grandes riesgos de ser profesor es que se te olvida ser alumno. Entonces, se te olvida la frustración, se te olvida gestionar la incertidumbre de aprender algo nuevo. Entonces, cuando un profesor no ha ejercitado eso, de repente tiene conflictos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Pero, afortunadamente, en la mayoría de los casos, simplemente es enseñarles un par de veces que lo hagan y ya lo empiezan a operar. En el caso específico de esta inteligencia artificial, el gran problema no es tecnológico, es un problema filosófico, ¿no? No es tecnológico porque tú le puedes pedir, dame una clase para enseñar la fotosíntesis y te lo va a dar. Y ya tienes tu clase y ahí pues, medio le mueves y ya está. El asunto que yo llamo un asunto filosófico o pedagógico es entender que no es una buena instrucción decirle, dame una clase de fotosíntesis. ¿no? Porque no le estás dando una dirección a la IA, no le estás dando una intención, no estás plasmando tu idea de la clase ahí y ni siquiera estás buscando de manera creativa cómo aprovechar algo que no sabes. ¿A qué me refiero con esto? Se vale pedirle a la IA cosas que no tengas idea de cuál es el resultado. Por ejemplo, decirle, quiero hacer una actividad kinestésica para enseñar el ciclo del agua. A lo mejor yo no sé cómo se ve esa actividad, pero el simple hecho de darle una dirección de va a ser kinestésica sobre este tema ya empieza a hacer que la IA tenga un comportamiento más enfocado. Y entonces ahí llegamos al punto que yo le digo a los profes, no se trata de saber la respuesta, solo se trata de saber una gran pregunta. ¿no? Entonces ahí es donde empieza un proceso de tú como profe replantear tu rol y volverte un editor del conocimiento, ¿no? Y experimentar y jugar y volver al juego y a la experimentación. Entonces, ahí es de repente es un poquito más difícil porque estamos acostumbrados a interactuar con el compu y que nos da un primer resultado y ese es. Y aquí es moldear, es hacer un diálogo pedagógico con esta tecnología para llegar a un excelente resultado. Entonces, eso es de repente lo que cuesta más trabajo que se acuerden que tienen que hacer, ¿no? Que dar instrucciones claras, que es, si no te gustó, no es que está mal esto, o sea, simplemente no esperábamos, o sea, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que salga la primera, pero también si no te gustó, tienes que moldearlo. Y no es que sea mala la herramienta, ¿no? Solamente es parte del proceso para llegar a algo más. Entonces, ahí hay un desafío fuerte que poco a poco, conforme se va socializando esta tecnología y se va entendiendo su uso, pues va siendo más eficiente. Y luego llegamos al punto de los profes como vanguardia, que ellos son un desafío muy fuerte para nosotros porque los entendemos totalmente. ¿no? De repente tenemos entrevistas con profesores que dicen, ¿sabes qué? No me gusta mucho esto que están haciendo en el cerebro porque no puedo hacer esto. Yo quisiera hacer imágenes. Yo le pedí esto, pero me lo limitó a estas cosas, bla, bla. Y ahí es cuando digo, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué? Yo estoy haciendo una herramienta que tiene que ser como general para todos los profes y que pueda generar
resultados consistentes y que así un profe que no tiene tanta experiencia como tú pueda sacar un resultado muy bueno, pero eso viene a un costo de flexibilidad de la herramienta. Entonces, ellos de repente vienen muy acostumbrados a herramientas totalmente abiertas, totalmente flexibles, y encuentran en la estructura que plantea Cerebro en la IA de repente una limitación. Entonces, de repente a mí es cuando me cuesta con ellos y les digo, pues sí, tiene razón. O sea, honestamente, tuve que ponerle estos lineamientos para que pueda funcionar para el 85% de la población. Tú eres parte de un 10%, de un 15% muy efectivo. Espero que, a ver, vamos a intentar juntos, dime qué está fallando y yo trato de arreglárselo en esa dirección. Y hemos recibido feedback muy bueno de ellos, pero hay veces en que sí les tenemos que decir, ¿sabes qué? Esto no lo podemos hacer porque ya no maneja de manera consistente con el resto de los profes. Entonces, ellos son un desafío distinto, pero afortunadamente son gente que entiende nuestro lado también, ¿no? Que estamos como siendo proveedores de un servicio que tiene que funcionar para la mayoría de la comunidad y ellos mismos encuentran maneras de encontrar qué sí hacer acá y qué otras hacer con otras IAs, ¿no? Entonces, eso, y el último perfil de profesores son los que sí entran y es, no, esto es un atentado contra el conocimiento, esto es un enemigo y lo odio, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que ahí es miedo, ¿no? Y pues ahorita estoy tratando de ver, y todas las veces que me he encontrado a un profesor así, pues nos hemos sentado a hablar. Le digo, a ver, cuéntame qué odias de esto. Y hay veces en que le digo, sí, en esto tienes razón. O sea, está súper mal que un estudiante lo use si no es parte de la dinámica de clase, ¿no? Y eso debería ser, digamos, como romper las reglas. Pero también les digo, pero ¿qué tal que jugamos a ver qué sí podemos hacer con esto? Y a lo mejor te das cuenta que no lo vas a utilizar, pero sí quiero que lo conozcas. Y eso neutraliza mucho este antagonismo, porque surgió del miedo, porque surgió del desconocimiento, de darle más poder a esta tecnología de lo que realmente tiene. Entonces, esos son los que me vienen a la mente y creo que al final lo que ha sido un acierto es, es escuchar a los profesores y a los usuarios con sus diferentes historias de dónde vienen para intentar adecuar lo que nosotros hacemos de IA a sus usos y también enseñarles, pues mostrarles un poco el manual de uso de esta tecnología, que nunca hubo uno. O sea, se nos arrojó ChatGPT y nadie nos dijo cómo usarlo, solo es dar una instrucción y voilà, ¿no? Pero hay muchas cosas más que podemos hacer si le ponemos un poquito de estructura a cómo lo utilizamos. Entonces, esa ha sido la experiencia con los profes. La gran mayoría de veces favorable, ¿no? Pero con los desafíos que ya he comentado, ¿no? Híjole, Rocco, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Desde Sí. el estudiar diferentes cosas y tomar decisiones, de meterte a estudiar y ya después ir encontrando una vocación de tecnología, de inteligencia artificial, de muchísimas cosas. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué, no sé si mensajes y alguna idea? ¿Con qué te gustaría cerrar? Pues yo cerraría con un llamado a conocer las cosas, ¿no? A abrirse a las posibilidades como profesores, como papás, como directivos, como todo, a conocerlo y después hacer un análisis crítico de qué sí y qué no. Y entender que la tecnología es una herramienta y no debe ser algo que deba estar nada más por estar. La tecnología, llámese IA, llámese computadora, llámese lo que sea, es una herramienta. Entonces, si nosotros nos encargamos de nutrir al usuario de la herramienta, ¿no? Si nos encargamos de nutrir emocionalmente, cognitivamente a los estudiantes, de cuidar a los profesores como agentes vitales de una institución educativa, entonces van a pasar cosas muy buenas con o sin IA. Solo ahorita la conversación es inteligencia artificial y me da gusto que haya una herramienta que sí puede aportar algo al contexto educativo, pero también creo que tiene que verse con ojos críticos, tiene que verse, es una mezcla de apertura y crítica, pero irte a un extremo o al otro no es funcional y hay que aprender a hacer esto y lo aprendemos experimentando e informándonos, leyendo, escuchando cosas en torno a esta tecnología y conversando sobre ella. Entonces, para mí es eso. En el caso de los estudiantes, yo les diría, estudiantes, están en el gimnasio de la mente, están en la escuela, tienen que darse cuenta que es por su bien que de repente les cueste un poco de trabajo y eso va a traer cosas muy buenas en el futuro. No se abrumen por el futuro, lo vamos descubriendo poco a poco. Cuiden el mundo, cuiden
sus afectos, ¿no? Pero dense cuenta que están en este proceso de desarrollo del conocimiento y después van a poder utilizar la calculadora, ¿no? A mí me decían, nunca vas a tener una calculadora en tu celular, tienes que aprender a calcular y ya la tengo, ¿no? Entonces, bueno, ya la puedo utilizar, pero además al final, pues sí, hice mi raíz cuadrada, hice cosas ahí que ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero que me ayudaron de repente a desarrollar mi cerebro. A los papás les diría, sí hay que monitorear esto, hay que tomarlo muy en serio. No podemos dejarle al hijo, ten tu cuenta de ChatGPT y nunca voy a tener acceso a ella ni saber qué estás preguntando. Eso es una mala idea, porque ahí puede haber un indicador muy fuerte de que algo requiere atención. Así como luego hay papás que les dejan a los niños el iPad y ya, entretenten con eso. No podemos hacer esto con esta tecnología por lo que hablábamos de la cuestión emocional. Pero eso no significa que tampoco sea de no la uses, solo compartamos a los estudiantes, a los hijos, a nuestras hijas, la importancia de que también aprendan ellos a hacer las cosas, ¿no? Y pues yo creo que a los profesores no tengan miedo, preocúpense en ser grandes profesores. No le tengan miedo a la tecnología porque incluso sin esa tecnología van a ser grandes profesores. Ayuda y está chido y creo que es bueno, pero ¿quién es cotorro donde seas verde, no? Entonces, creo que eso yo diría, creo que necesitamos calmarnos, analizar, explorar, ¿no? Eso sería todo. Y pues gracias por el espacio. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo pueden saber más de Cerebro? ¿Cómo encuentran tu música? Platícanos. Sí, bueno, a mí me encuentran, o sea, bueno, los proyectos que tengo se llaman El monstruo son los otros. Ahí tengo una ópera funk, que es una historia paralela de la Ciudad de México en un universo paralelo que se llama Nueva Tenochtitlán del Temblor. Es funk, está muy chido. Ahí tenemos un video que grabamos en el Teatro de la Ciudad. Tengo otros proyectos, Flores de Morfeo. Acabo de sacar un disco de improvisación libre que grabé con mi novia. Un disco de meditación con distorsión, como con metal, con distorsión y frecuencias graves, que se llama Santo Estruendo. Cerebro, ahí estamos como Cerebro Labs en internet. La verdad es que no tenemos mucha presencia en línea porque nos estamos enfocando en el producto más que en stunts publicitarios, ¿no? Es como nuestra premisa hacer eso. Ya después tendremos botargas y así. Yo espero de repente ahí hacer algún tipo de merch y cosas cotorras, pero no es nuestro énfasis ahorita hacerlo como tan público. Pero si quieren buscarme en LinkedIn, estoy como Rocco Casillas y reconocen el pelo rosa, sale de inmediato, entonces ahí estoy. Daniel Salazar, que es el fundador de Cerebro, también anda por ahí, no publica nada porque está metido en el laboratorio. También David Medel, otro de los socios fundadores de Cerebro, anda por allá, pero está muy metido dirigiendo sus escuelas. O sea, al final somos profesores, directivos de escuelas y así, que estamos más preocupados en trabajar que de repente meternos en redes sociales, pero si ahí le buscan nos encuentran, ¿no? Y pues ya, ahí andamos para que vean el otro lado de la historia, ¿no? Pues de verdad, muchas gracias. Ha estado todo muy interesante. Muchísimas gracias por haber Gracias, aceptado, Rodrigo. por el espacio. Y pues muchísimas gracias a todos los que siguieron la entrevista. Quizás por ahí en los comentarios nos puedan compartir reacciones, dudas. Ya saben, recomiéndenos y puedan compartir esta entrevista a quien crean que es de su interés. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.